Hay una premisa para los que se dedican al control y a la extinción de los incendios forestales. Si bien es en verano, cuando se apagan los incendios, los fuegos se evitan en otoño y en invierno. Hoy conoceremos qué hacen y qué planes específicos tienen en marcha estos meses de riesgo bajo de incendios en el InfoEx. Tal vez os estéis preguntando por qué hoy, en pleno otoño, estamos hablando de incendios forestales, si es la época de riesgo bajo. Hoy no lo vamos a hacer desde el punto de vista de la extinción, sino de la prevención. Siempre estamos acostumbrados a escuchar la expresión que los fuegos apagan en invierno y siempre estamos acostumbrados a hablar de la prevención en masas forestales. Pero hoy lo vamos a hacer de forma diferente. Nos vamos a centrar en viviendas aisladas en el ámbito agroforestal y para ello lo vamos a hacer con el coordinador de InfoEx. Miguel Ángel, muy buenos días. Buenos días, Jesús. Gracias por estar aquí hoy. Miguel Ángel Cortallo es el coordinador del Plan de Defensa contra Incendios que os comentábamos hace un momento, de la Junta de Extremadura. La expresión, Miguel Ángel, que de toda la vida hemos escuchado, de que los fuegos se apagan en otoño e invierno, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la razón que tiene de ser? Pues lo que hace es una referencia clara a la necesidad de una prevención en incendios, para que cuando llegue el verano, que es cuando de verdad se suelen apagar los incendios, esté con todo su efecto preventivo. Claro. Todo esto viene porque recientemente habéis elaborado una orden técnica en la que matizáis y explicáis medidas preventivas, pero en zonas aisladas, en edificaciones aisladas, en ámbitos agroforestales. ¿En qué consiste? Sí, pues añade la necesidad de prevención, por ejemplo, en el entorno de los cascos urbanos, sí, que necesitan una banda de vegetación, o en el caso de edificaciones aisladas en campo, el que de verdad tomen unas medidas que reduzcan el efecto del incendio en su entorno. Se me ocurre que podemos ir por la montaña viendo algunas edificaciones y ver claros ejemplos de medidas preventivas que se pueden hacer. Pues muy bien. Vamos. Miguel Ángel, dentro de ese abanico de buenas prácticas o de labores preventivas que tienen que llevar a cabo las viviendas aisladas en los montes, hay una cosa muy importante que siempre estamos viendo en las montañas, son las líneas eléctricas. Las líneas eléctricas, los particulares tienen que optar por el cable trenzado que va aislado o la línea enterrada, porque las líneas clásicas que van al aire provocan o electrocución de fauna que incendia o el contacto directo con la vegetación que también provocaría incendio. Claro. Has hablado de fauna, hemos hablado también de vegetación, que es otro factor muy importante. Toda esa vegetación que tenemos alrededor de las casas fusca, como decimos aquí en Extremadura, y al final eso es propagación. Sí, propagación e intensidad del fuego junto a la edificación, y la manera de resolverlo, la buena práctica es la clásica, con podas, con desbroces o con entresaca del arbolado. Claro, para en caso de que haya el incendio frenarlo. Eso es. Venimos a hablar de una zona alta de la montaña, Miguel Ángel, hemos hablado de las líneas eléctricas y de algo muy importante como la vegetación. Pero no solo de la que hemos visto allí alrededor de las casas, sino la que está haciendo de ajardinamiento. ¿Cuáles son esas buenas prácticas de prevención que se llevan a cabo con ese tipo de vegetación? Pues son todo lo que reduzca la combustibilidad del fuego ahí en la zona circundante a la casa, y son o bien cambiar la especie, como pasaría si en el seto utilizo una yedra o una chumbera, o como mala práctica sería un seto de ciprés o de arizónica, que es como se los conoce y que emiten muchísima pavesa y muchísima llama. El ejemplo que tenemos aquí al lado es bueno, pero estamos andando por un camino de acceso a casas y a fincas y muchas veces a la hora de extinguir incendios os encontráis obstáculos tipo cadenas o puertas que no se pueden abrir. Claro, pues las medidas que se establecen son para la operatividad de los medios y tienen que poder entrar en la finca, tienen que poder transitar por el camino que pueda tener y, muy importante, poder cargar el agua que haya dentro. Y hay muchas ocasiones en las que no pueden, claro. Bueno, Miguel Ángel, pues muchas gracias por habernos aclarado hoy estas medidas. Hay mucho donde indagar, así que esperamos dejar esto abierto para otro reportaje. Estupendo. Muchas gracias. Seguimos viendo. Claro que sí.
Por muy raro que suene, la prevención es uno de los pilares básicos en la extinción de incendios forestales. Y lo que está claro es una cosa, y es que si llegamos a la época estival con nuestros bosques y sistemas agropecuarios llenos de combustible, la probabilidad de tener incendios en esa época del verano va a ser mucho mayor. Pero sin embargo, si durante todo este momento del año mantenemos todo mucho más limpio o llevamos a cabo esas labores preventivas que nos ha estado contando hoy el Infoes, vamos a evitar muchos males y lamentaciones. Así que ya lo sabéis, como se suele decir, más vale prevenir que curar. Siempre pendientes de los incendios, que son agresiones medioambientales de las que cuesta decenas y hasta centenares de años recuperarse. Y hablando del medio ambiente, esta semana se ha celebrado en Madrid la 13ª edición ya del Congreso Nacional del Medio Ambiente. Una cita ineludible para los profesionales y las administraciones que estén interesadas en impulsar ese crecimiento sostenible y en el que Extremadura ha tenido un papel destacado con la presentación de su programa Extremadura 2030. Pero no solo se ha presentado en Madrid este programa por parte de la Junta. Este pasado martes también se ha podido disfrutar de un documental de producción extremeña dedicado a uno de nuestros hábitats más característicos y en el que se combinan desde hace ya muchos años la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible. Hablamos, claro, de la dehesa. Ya hemos hablado en este programa de la dehesa y de su papel no solo natural y de conservación, también económico. Pero hoy nos fijamos en otra faceta. Hemos querido saber cómo gestionar este recurso natural y económico ante los cambios que se prevén en los patrones de temperatura y precipitación para estas próximas décadas y cómo este frágil ecosistema es capaz de equilibrar la balanza de emisión y captación de carbono. El cambio climático es un fenómeno innegable que está afectando y que seguramente en un futuro lo va a seguir haciendo ya muchos sectores, entre ellos el campo. Por eso hoy nos ha interesado la relación que existe entre este fenómeno y las dehesas. Hoy nos hemos venido hasta el norte de Cáceres, al término municipal de Majadas de Tietar, donde la Universidad de Extremadura está monitorizando desde hace algún tiempo el movimiento del carbono. Es un elemento clave para estudiar el cambio climático. Ahora bien, ¿este ecosistema se puede adaptar o puede mitigar incluso sus efectos? Pues eso es lo que se quiere saber para poder generar unos planes estratégicos y poder afrontar los cambios que vengan en un futuro. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Si os acordáis, Gerardo Moreno estuvo con nosotros hace un año hablando de la dehesa y quedamos con él, que era un compromiso, de hablar del cambio climático. Gerardo, adaptación, mitigación. ¿Qué hacéis vosotros aquí para ver todo esto? Pues esto es una dehesa típica extremeña que forma parte de una red de monitorización del cambio climático a nivel mundial, donde estudiamos cómo el cambio climático afecta al ecosistema y cómo el ecosistema puede ayudar a mitigar el cambio climático. Si te parece, podemos pasar a ver los distintos aspectos que tenemos que estudiar para conocer esto. Vamos allá. Fundamental, Gerardo, antes de meternos en materia, recordar como concepto el ciclo del carbono. Sí, efectivamente. El ciclo del carbono nos va a informar de cómo el ecosistema se comporta frente al cambio climático. Cualquier ecosistema inicia el ciclo del carbono con la fotosíntesis. Sí. Capta carbono de la atmósfera en forma de CO2 y lo transforma en materia orgánica. Esa materia orgánica acaba llegando al suelo cuando cae la hoja o se seca la hierba, y en el suelo luego se va a descomponer, liberando de nuevo el CO2 hacia la atmósfera, cerrando así el ciclo del carbono. Vale, entonces por lo que me estás diciendo, dentro de un ecosistema, en este caso la dehesa, es muy importante el suelo como captador de carbono. Luego dependerá qué ecosistema retiene más ese carbono o cuál menos. En el caso del que estamos ahora, hoy aquí en la dehesa, ¿cómo medís vosotros ese carbono que se queda captado? Sí, efectivamente, el carbono al descomponerse la materia orgánica se va a liberar hacia la atmósfera, de forma que utilizamos estas cámaras para medir ese flujo de carbono que se emite desde el suelo hacia la atmósfera, cámaras que se abren y se cierran periódicamente. Hoy
Oye, Gerardo, y yo pienso, en un ecosistema forestal como es la dehesa, que estamos rodeados de encinas y alcornoques, ¿jugarán ellos también un papel muy importante a la hora de adaptación o mitigación? Sí, efectivamente. Precisamente trabajamos en la dehesa para comprender el papel del arbolado en estos aspectos. El arbolado fija carbono a través de la fotosíntesis y lo acumula en el suelo y de hecho hemos comprobado que bajo el árbol se acumula hasta el doble de carbono que fuera de la copa de los árboles y de esta forma nos ayuda a adaptarnos al cambio climático. Bajo el árbol se almacena mucho más carbono que fuera de él. Pero a la vez el árbol atempera las condiciones climáticas y de esta forma en la capa herbácea, el pasto, le permite afrontar mejor las consecuencias de los eventos extremos climáticos que nos trae el cambio del clima. Y a través del crecimiento del arbolado se monitoriza también el secuestro de carbono que se relaciona con el consumo de agua que tiene. Se obtiene así la eficiencia del uso del agua del árbol, de tal forma que a mayor eficiencia en ese uso, mejor adaptados estarán al cambio climático. Llegados a este punto, Gerardo, hemos pasado por el papel del suelo, hemos pasado por la función de los árboles, pero a nivel global la dehesa, en este ecosistema, ¿cómo medís ese balance de carbono? Pues sí, tenemos estas estaciones verticales, estas torretas, donde tenemos un conjunto de sensores a distintas alturas que están midiendo en continuo cuánto CO2 y vapor de agua o entra o sale del conjunto del ecosistema. Y de esta forma cerramos el balance del carbono y el secuestro del carbono. Pero por otro lado también tenemos sensores de radiación en el sistema. ¿Sensores de radiación que cómo funcionan en todo esto? Pues sí, son sensores que nos permiten saber cuánta radiación llega al ecosistema y cuánta el ecosistema no aprovecha, es decir, refleja. Sí, la misma radiación que medimos aquí la estamos midiendo a través de los satélites, con lo cual el medir la radiación, relacionar la radiación con el flujo de carbono, nos permitirá, con las imágenes satelitales, medir a gran escala espacial y monitorizar los distintos sistemas productivos. Ecosistemas productivos, es decir, unos sistemas que están generando unos productos y que van a dejar una huella de carbono bien positiva o bien negativa. Y que ya como es otro concepto y se nos acaba el tiempo, yo vuelvo a dejar la ventana abierta para que dentro de unos meses nos encontremos y nos hables de ello. Pues yo estaría encantado. Pues muchas gracias. Y todo esto con el objetivo de ir preparando planes de prevención y actuación en la dehesa frente a los cambios del clima, algunos que ya se aprecian hoy en día y otros que se prevén en un futuro no muy lejano. De lo que nos damos cuenta realmente a día de hoy, saber si una dehesa se adapta y mitiga los efectos del cambio climático, es realmente un proceso muy complejo. Sí podemos decir que contribuye a la captación del carbono de forma moderada, todavía no demasiado buena. La solución estaría, según lo que hemos visto, en mejorar la gestión de los suelos y de su arbolado, para que realmente secuestre de una forma positiva el carbono. Uno de los riesgos más importantes aquí, ya lo hemos escuchado, además del de los incendios, es el de las inundaciones. Y para gestionar, controlar y minimizar los daños de estas avenidas o crecidas, disponemos de una muy importante red de infraestructura, los embalses. Hay muchos datos que ya conocemos de los embalses, como por ejemplo que el de La Serena, es el más grande de Extremadura y también de España, y el segundo más grande de la península ibérica después del de Alqueva en Portugal. Pero ¿cómo funcionan estas grandes reservas de agua? Y sobre todo, ¿cómo se gestiona el agua embalsada ante la llegada de las lluvias del otoño y posibles inundaciones? Pues ese es el tema que tratamos en el reportaje de hoy. ¿Qué tal, José Antonio? Pues muy bien. Estamos muy acostumbrados a oír hablar de las estaciones meteorológicas, que son las que miden las variables relacionadas con el tiempo. Pero hoy queremos aprender cómo se mide el caudal de los ríos y también cómo se mide el nivel al que están los embalses. Pues bien, el nivel de los ríos lo medimos a través de estaciones de aforo que tenemos a lo largo de todo el cauce. Y el nivel de embalse lo medimos a través de dos métodos. Un método manual, todos los días medimos en la escala que tenemos en la otra margen, y luego por el sistema automático, a través de distintos sensores que nos mandan información en tiempo real a nuestro centro SAI. Bueno, pues nos enseñas, vamos a verlo. Perfecto. Venga, vamos. Como te comentaba antes, diariamente nuestro personal a las 8 de la mañana lo primero que hace es ir a tomar el dato a la escala. Es una toma de datos de manera manual, digamos. Es decir, con eso sabemos la variación del nivel de embalse cada 24 horas, hacemos el balance.
Independientemente de eso, nosotros tenemos el sistema de información automática a través de sensores que tenemos a lo largo de la cuenca, en distintas estaciones de aforo y en las infraestructuras que tenemos, pues nos dan, tenemos una información en tiempo real. Es un dato que tenéis abierto para todo el mundo. Efectivamente, es un dato que está abierto y que generalmente está pendiente de validación, pero están abiertos para todo el mundo, sí, son accesibles para todo el mundo. José Antonio, y ante fuertes precipitaciones o previsión de avenidas, cuando abrís las compuertas, ¿también tenéis datos en tiempo real a través del sistema automático? Sí, eso es. En todos los órganos de desagüe, aparte de los indicadores que tenemos donde maniobramos esos órganos de desagüe, tenemos sensores que mandan una señal a nuestro centro de control SAI y tenemos la señal, tenemos el dato de apertura en tiempo real. En el caso de estas compuertas, ese cilindro que ves ahí es un péndulo que marca la apertura de la compuerta y manda el dato al centro SAI. Entonces, ¿lo tenéis todo digitalizado? Sí, todo en tiempo real. Es ahora después del verano cuando tenemos el mínimo del agua embalsada. ¿Cómo actuáis frente a la llegada de las lluvias del otoño? ¿Qué protocolos tenéis? Bueno, los protocolos y formas de actuación que a nosotros nos marcan a la hora de gestionar la infraestructura y de la gestión de la cuenca la marcan los órganos que designan la propia legislación de aguas, que son órganos de participación de los usuarios, comisión de desembalse y juntas de explotación. Independientemente de eso, nosotros tenemos por infraestructura una norma de explotación, un documento en el que se plasman las formas de actuar a la hora de explotar, tanto en situaciones ordinarias como extraordinarias, la gestión de la presa. Y ahí se establecen los niveles de seguridad que tenemos que tener dependiendo de la época en el año en la que nos movemos. Es decir, un nivel, por ejemplo, que no debéis sobrepasar. Claro, el margen que debemos tener para probables avenidas. Bueno, que nunca habías estado en una presa, ¿no? Bueno, la verdad que no había tenido nunca la ocasión de entrar por estos túneles. Bueno, sí que es interesante, yo creo. En los años 70 y 80 se producían inundaciones de manera frecuente, de manera recurrente en la zona de Las Vegas del Guadiana, pero eso cesó a partir del año 90 con la creación de esta presa, la del embalse de La Serena. Bueno, sí que es cierto que una vez que se construye y entra en explotación la presa del Zújar a mediados de los 60, sí que se detecta que las puntas de crecida que tenemos en el río Zújar, que es un río muy irregular, pues solo se pueden gestionar casi un 30% de esas crecidas, ¿no? Entonces se detecta que el resto no podemos hacer esa función para la que está la presa, que es la de la laminación de las crecidas. Es decir, que se os quedaba un poco pequeña. Bueno, podemos decir que sí, que gestionábamos solo el 30% de esas puntas, de los años más punteros. Eso se corrige con la presencia de la presa de La Serena. ¿Cuál es el papel que desempeñan los embalses en la gestión de las avenidas? Pues mira, en una zona como la que estamos, que es tan irregular en cuanto a aportación, en cuanto a climatología, es un papel fundamental. Es un seguro frente a los largos periodos de sequía que tenemos y sobre todo es un seguro cuando tenemos importantes crecidas, importantes avenidas. Es decir, que los embalses hacen el trabajo que la naturaleza por sí misma no es capaz de asimilar. Claro, las presas lo que hacen es regular la irregularidad natural. Bueno, José Antonio, pues muchas gracias por todo lo que nos has enseñado y todo lo que nos has explicado en la jornada de hoy. Hasta la próxima. De momento, las primeras semanas del otoño apenas nos han dejado lluvias significativas y además los embalses se encuentran en sus valores mínimos tras las consecuencias del estío. Pero ahora ya conocemos cómo funcionan estas grandes obras de infraestructura ante la llegada de los meses más lluviosos del año. Y para refrescarse, nada mejor que el agua. Beber mucho, ya lo sabéis, y también remojarse. Aunque el agua no solo nos ha acompañado a lo largo de la historia de nuestras civilizaciones con este objetivo. Hoy os hablamos del agua como elemento cultural y de algunas instalaciones de abastecimiento que todavía están en uso y que datan del siglo XIV. El agua es un bien de gran valor, tanto que en algunas zonas del planeta 1 litro de agua cuesta más que un barril de petróleo. Nos hemos nutrido de ella, hemos decorado nuestras calles con sus fuentes e incluso la hemos sacralizado. Del culto al agua hablamos hoy en nuestro reportaje de Fuera de Tiempo, de la mano de una nueva amiga, de Elisa.
Lisa, Hola, ¿qué tal? David. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, acabo de llegar a Guadalupe, me estoy dando cuenta que en cada plaza una fuente. Naturalmente. ¿Cuántas tenéis más o menos aquí en el municipio? Pues con seguridad en el pueblo no te puedo decir el número, pero yo creo que en torno a unas 12, más o menos, ¿Y el agua de estas fuentes de dónde procede? de la sierra. ¿De la sierra? ¿A través de alguna canalización o...? Pues a través de un sistema de canalización que se realizó en el siglo XIV, Sí. cogiendo el agua a pie de manantial, que llega hasta una zona de arca donde se recoge, se filtra y vuelve a canalizarse para llegar al pueblo y al santuario y repartirse. Atraviesa la sierra. Claro, el agua viene de la sierra. Y en el camino de la canalización había un cerro que impedía el paso de las tuberías, y lo que hizo el prior del momento, de 1348, fue mandar a sus oficiales que vaciaran el cerro por dentro. Literalmente agujerearlo. Literalmente. Una auténtica locura. Vacío. ¿Y esta infraestructura, de dónde surge la necesidad entonces? Por el crecimiento del santuario y el crecimiento del pueblo. Y hablando del santuario, me imagino que allí podremos ver muchas más fuentes, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Vamos a verlas? Vamos. Venga, vamos a verlas. Además de recoger agua a través del arca del agua, Elisa, también se puede recoger agua a través de los aljibes. Claro, este es el caso. Bajo el suelo de lo que hoy es la hospedería, el patio de la hospedería del monasterio, y en origen fue el hospital de los monjes, y bajo este suelo hay una cisterna donde se recogía el agua de lluvia a través de los canalillos que bajaban de los tejados. Así se tenía una reserva adicional para utilizarla pues en momentos de necesidad o si había sequía. Se decidió aprovechar el desnivel que hay para tener, ya te digo, una reserva adicional de agua. Y ahora vamos a pasar al claustro mudéjar para que veas la fuente central, ¿Sí? que está cobijada por el icono arquitectónico de Guadalupe, el templete mudéjar. ¿Lo vemos? Vamos. Vamos a ver el templete, el famoso templete. No nos olvidemos tampoco, Elisa, del papel religioso que también tiene el agua. Claro, En muchas religiones, en particular en las monoteístas. por supuesto, y en este caso en la cristiana. Porque el primer sacramento es el bautismo. El bautismo, que se realiza con agua previamente bendecida y que nos limpia del pecado original y nos introduce en la vida nueva. Ese aspecto, el de limpieza, el de purificación, también lo encontramos en otras religiones como el Islam o el judaísmo. Claro, gestos como las abluciones a la entrada de las mezquitas, el lavado de manos y el lavado de cadáveres, todo remite a lo mismo, el sentido de limpieza y de pureza para entrar en la vida nueva. Nosotros entramos en la iglesia y nos santiguamos con agua bendita. Todo con un aspecto limpiador y purificador. Efectivamente. Y también otra cosa, en todo monasterio, una fuente. Por lo menos una, la principal siempre, la del claustro mayor. ¿Y qué misión tenía este agua, esta fuente? Aparte de remitir a ese sentido de pureza y de vida, ayuda también como elemento de meditación y de contemplación. El sonido, la musiquilla del agua domesticada relaja y ayuda a la meditación. Y ya que estamos en Guadalupe, no quiero que te marches sin ver la que fue pila bautismal del monasterio, que está en la plaza. ¿Vamos? Vamos. Bueno, David, otro elemento significativo ligado a la sacralidad del agua es la taza de la fuente. Fue durante siglos la pila bautismal del santuario, está ligada, entre otros acontecimientos, a dos bautizos muy célebres. El de los dos aborígenes americanos que trajo Colón al regreso del segundo viaje y el de el último gran rabino de España y toda su familia, don Abraham Simeón. Pues muchísimas gracias por toda esta gran lección de historia. De nada, ha sido un placer, David. Hasta otro día. Hasta otro día.
El agua ha marcado el devenir de todas las culturas del planeta, y es que ningún ser humano ha sido capaz de sobrevivir sin ella. Muy interesante esa relación cultural y religiosa que tenemos con el agua. Un recurso al que, por cierto, no todo el mundo tiene acceso. Casi 800 millones de personas, algo menos del 9% de la población mundial, no tiene acceso a fuentes de agua potable mejoradas. Y casi 2.400 millones, un poco menos de una tercera parte de los habitantes del planeta, no disponen de acceso a saneamiento. La mayoría de ellos en Asia y en el África subsahariana, lo que repercute en el desarrollo económico de estas zonas y en la lucha contra enfermedades. La mejora de estas condiciones es uno de los objetivos del milenio y es el objetivo también de algunas de las ONGs de nuestro país y de nuestra región. Como objetivo, pues mejorar la vida de las personas, ¿no? Construir un mundo más justo y más sostenible, ¿no? Y trabajamos por la consecución de los derechos humanos y en especial por dos de ellos, ¿no? El derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento. En Extremadura trabajamos para construir una ciudadanía crítica y comprometida. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al final los ciudadanos de Extremadura sientan que no solo pertenecen a Extremadura, ¿no? Sino que también pertenecen a un mundo global, ¿no? A algo más grande todavía, ¿no? Y que cada uno de nosotros o cada uno de ellos pueden mejorar el curso de las cosas, ¿no? Y que todos podemos comprometernos a mejorar eso, ¿no? Saneamiento for all significa saneamiento para todos, ¿no? Sin que nadie se quede atrás, ¿no? Que sería nuestro objetivo y también un objetivo mundial, ¿no? Un objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? En 2030 todas las personas del mundo deben tener acceso a agua y a saneamiento, ¿no? Hemos lanzado una campaña desde hace 2 años que se llama No tires tu influencia por el váter, que está dirigida a periodistas y medios de comunicación extremeños, ¿no? El objetivo es llamar la atención, ¿no? Del periodista, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, es un tema que se presta a poder hacer algo creativo, ¿no? Y a su vez el saneamiento es un tema tabú, ¿no? Es muy difícil sacar estos temas en los medios de comunicación. Bueno, pues a ver si conseguimos que asomen un poco más estos temas en los medios. Nosotros ya hemos puesto nuestro granito de arena. Y no dejamos del todo el agua. Hoy os presentamos una app que nos ayuda a controlar nuestra hidratación. Importantísimo, repetimos, en esta época de tanto calor. Aunque siempre debemos estar hidratados, cuando nos enfrentamos a un episodio de altas temperaturas, la hidratación debe ser aún mayor. La aplicación de esta semana nos ayudará a controlar la ingesta de agua y mantener a raya las consecuencias del calor. A través de la pantalla principal accederemos a los ajustes. Aquí deberemos indicar características básicas como nuestro peso, nivel de actividad o género. La aplicación establecerá a partir de estos datos la cantidad de agua que deberemos consumir. Además, nos avisará con una alarma cada vez que tengamos que beber en función de nuestras preferencias. Tendremos que indicar también en qué tipo de recipiente vamos a beber. Cada vez que consumamos un vaso, lo registraremos en la aplicación y ella nos dirá lo que nos falta para tener una hidratación óptima. A través de una gráfica observaremos rápidamente si estamos cumpliendo nuestro objetivo. A favor, la alarma hará que no se nos olvide beber porque no hay que esperar a tener sed para hidratarse. En contra, aunque tiene en cuenta si somos calurosos, para calcular el nivel de agua que perdemos por el sudor, no considera las condiciones meteorológicas. Y ahora sí, bajamos ya al suelo, volvemos a Extremadura y lo hacemos para escuchar a Joaquín Araujo, que nos habla hoy de uno de los sonidos del otoño, la berrea.
Esta civilización ha decidido no escuchar a los sonidos de la naturaleza. Probablemente es inocente porque nos está carcomiendo la contaminación acústica, la infinidad de focos de ruido que aturden. Pero en la naturaleza, y sobre todo para los que consideramos que escuchar prácticamente equivale a ver, los sonidos son absolutamente trascendentales. Y uno de los más conspicuos, el que más gente viene a escuchar, es precisamente el que sale de la garganta del bosque enamorado. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso del bosque enamorado? El bosque enamorado son los ciervos en celo, porque los naturalistas también consideramos que uno y lo mismo es el animal y lo que hace posible al animal. Uno y lo mismo es el ser humano y la naturaleza. Y cuando braman los ciervos, es que es el bosque que quiere también la continuidad de sus hijos, de sus criaturas. La brama es, junto con algunos de los grandes espectáculos, como es nuestro parque natural, mejor dicho, nacional, de Monfragüe, lo más seguido por el conjunto de la población. Son miles y miles de personas las que se acercan a las sierras de San Pedro, aquí a las Villuercas y a tantas otras montañas de Extremadura, a escuchar a los ciervos proclamando que quieren seguir en este mundo. Y lo hacen con el sonido más profundo que puede escucharse en la naturaleza extremeña. Un otoño al que le cuesta asomar aún. Y ahora sí, llegamos al final, no hay tiempo para más. Feliz fin de semana, adiós.